A continuación vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se definen como un estado patológico que se caracteriza por la activación del sistema nervioso central y que conlleva una reacción exagerada a un estímulo interno o externo. Puede presentarse a cualquier etapa del ciclo vital, sin embargo prevalece en las edades entre 20 y 40 años y puede ser desarrollado por cualquier tipo de estímulo. Se reconocen diferentes tipos de ansiedad, algunos de estos, como el trastorno de ansiedad por separación, que se presenta principalmente en los niños cuando alguno de los padres a quien más apego tengan se aleja de ellos. El mutismo selectivo cuando los niños no quieren hablar con ciertas personas, la fobia específica cuando algún objeto o algún animal les desarrolla un tipo de fobia, el trastorno de ansiedad social, que es ansiedad parecida al pánico escénico, el trastorno de angustia, la agorafobia, que se trata de fobia social, entonces son personas que quieren estar encerrados y temen a que algo les pueda pasar afuera. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicación, el trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica, los trastornos de ansiedad no especificados y los no especificados. A continuación vamos a hablar de la psicopatología. Entonces, el trastorno de angustia, la agorafobia, la fobia específica, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos por estrés agudo, los trastornos por estrés postraumático, la abstinencia de sustancias, patologías como arteriosclerosis cerebral, brucelosis, diabetes mellitus, disfunción suprarrenal, enfermedad de Cushing, embolia pulmonar, enfermedad vascular de colágeno, feocromocitoma, trastornos tiroideos, hipoglucemia, hiperinsulinemia, insuficiencia coronaria, síndrome carcinoide, arritmias, insuficiencia respiratoria aguda, cardiopatía isquémica, vértigo periférico, epilepsia, trastorno obsesivo compulsivo o intoxicación por estimulantes puede ocasionar ansiedad por tres diferentes mecanismos. El primer mecanismo es sensibilidad al anhídrido carbónico, entonces aumenta la sensibilidad al CO2, puede ser por origen hereditario. Ese aumento de la sensibilidad al CO2 hace que haya una hipercapnia transitoria, lo que provoca un aumento de la frecuencia respiratoria, lo que pone en marcha el segundo mecanismo, que es cuando hay una disfunción del aminoácido neurotransmisor ipsilión aminobutírico, lo que, que es un precursor del GABA, lo que hace que haya una disminución de la secreción de GABA y hay un aumento de la secreción de noradrenalina, por lo que hay una hipersensibilidad del locus coeruleus y sensibilización de estructuras límbicas, que son la corteza frontal, la amígdala hipocampo y el hipotálamo. Entonces, como hay un aumento de la descarga de serotonina en el locus coeruleus, hay una crisis ahí pues se puede generar una crisis de angustia que puede desencadenar pues en una focalización de la atención hacia distintas manifestaciones corporales pues ocurridas en la crisis. En la corteza frontal, pues por la misma aumento de las descargas de serotonina, hay conductas de evitación y hay aumento de las respuestas de huida por parte de la persona pues que esté presentando la crisis de ansiedad. En la amígdala e hipocampo hay un aumento de la recepción de conexiones excitatorias procedentes de tálamo y corteza frontal y pues hay una ansiedad anticipatoria. Y en el hipotálamo hay un aumento de la liberación de corticotropina, lo cual conduce pues la conducta de evitación, la ansiedad anticipatoria, el aumento de la liberación de corticotropina, hace que la persona evite los lugares en donde han ocurrido episodios de ansiedad y también aquellos en los que la persona considera que no podría ser rescatada en caso de que se le presente algún episodio. Además, la persona enfoca sus manifestaciones físicas del episodio, lo que sirve como retroalimentación positiva pues cuando presentan los episodios de ansiedad. También pues en la otra, digamos el otro mecanismo es la disfunción del circuito miedo-ansiedad,
que puede ser por disfunción del circuito rápido o disfunción por el circuito largo. Entonces hay hiperactividad del circuito rápido, lo que hay pues provoca una implicación de la amígdala, o hay hiperactividad del circuito largo, lo que pues también hay una disfunción entre corteza amígdala, lo que produce una hipersensibilidad de estímulos tanto externos como internos. Hay una hipoactividad de la corteza orbifrontal, que es la que se encarga del raciocinio, y pues por lo tanto la persona como no es consciente de sus actividades. Y se pone en marcha el mecanismo de ansiedad anticipatoria y evitación del que ya habíamos hablado. Todos estos mecanismos terminan o generan en síntomas que son palpitaciones o sacudidas del corazón, elevación de la frecuencia cardíaca, diaforesis, sensación de ahogo, falta de aire, sensación de asfixia, parestesias, opresión o malestar torácico, miedo, sensación de irrealidad o despersonalización, escalofrío o sofoco, inestabilidad, mareo o desmayo, náuseas o molestias abdominales. Bueno, ese es el mecanismo regulador de la ansiedad. Bueno, entonces en tratamiento podemos observar que el tratamiento para este tipo de trastornos son las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas pues aumentan el GABA. Sin embargo, pues ya les vamos a comentar, tenemos terapias alternativas que pueden manejar este tipo de trastorno. Como benzodiazepinas tenemos tres grupos grandes, el cual se catalogan en análogos de acción corta y de acción larga. Todos estos medicamentos tienen el mismo efecto secundario, efectos adversos, los cuales son em, pues depresión en niños menores, pues sí, en niños menores de 15 años y en adulto mayor, genera genera también lo que es alteraciones a nivel de mucosa oral. Bueno, eh, pues este, para controlar estos efectos de estos medicamentos por una sobredosis, tenemos el flumazenil. Adicionalmente, también les puedo comentar que este tipo de medicamentos, como son las benzodiazepinas, aparte de generar dependencia y tolerancia, también generan depresión respiratoria. El flumazenil es utilizado en las unidades de cuidado intensivo para revertir este tipo de alteración. Pues generan también dependencia y tolerancia, ya que afectan el sistema nervioso central. Otros tratamientos tenemos hacer ejercicio diariamente, técnicas de relajación, por ejemplo la respiración, saber qué situaciones pues desencadenan este tipo de alteración, realizar una sola tarea, ya que las personas que tienen ansiedad realizan muchas tareas al tiempo. Evitar el consumo de cafeína, ya que esto también aumenta pues sí, el hecho de querer realizar más tareas, y centrarnos en la escritura. Para los trastornos de ansiedad tenemos como diagnóstico principalmente en NANDA como ansiedad relacionada con crisis situacional, evidenciado por el aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, las respiraciones profundas, diaforesis, manifestaciones verbales de miedo, nerviosismo e inquietud. Como meta tenemos para tratar el nivel de ansiedad, y en las actividades de NIC tenemos para la disminución de la ansiedad, enfocarnos en la seguridad del paciente, darle información respecto a su diagnóstico y tratamiento, entender la perspectiva de la enfermedad del paciente y dar órdenes simples, escucharlo atentamente, siempre tener un acercamiento tranquilo,
En cuanto al proceso de comunicación enfermero-paciente, en este rol el enfermero necesita establecer principalmente una relación terapéutica de apoyo hacia la persona y debe cumplir dicha relación teniendo en cuenta cuatro parámetros principales que son la confianza, la empatía, el respeto y la calma por parte del rol enfermero hacia la persona. Como primer enfoque debemos centrarnos en el campo visual de la persona con la que vamos a hablar, hablarle en un tono suave y em, el volumen bajo para transmitirle esa sensación de seguridad. En el momento de la entrevista se deben realizar preguntas cortas y simples para ayudar a la persona que articule los problemas específicos. Cuando observamos a una persona con trastorno de ansiedad, se le debe indagar la duración de estos episodios, qué lo genera principalmente y pues cuáles son las respuestas que este trastorno de ansiedad le genera a la persona. Como tercer enfoque, pues le damos brindarle la información sobre su em, diagnóstico médico, que pues en este caso es el trastorno de ansiedad, y pues su tratamiento para este. Finalmente queremos compartirles el artista que nosotros escogimos, que es uno de los actores más aclamados de Hollywood. Es un actor, productor, director, guionista y músico estadounidense. En el año 2012 formó parte de los récords Guinness al ser el actor mejor pagado por un total de 75 millones tan solo en el año anterior. En 2008 ganó un Globo de Oro por su papel en Sweeney Todd. En dos ocasiones ha sido nombrado por la revista People el hombre vivo más sexy en 2003 y 2009. Este guapo actor teme bailar más que a nada en el mundo. Se dice que solo ha bailado en una película con una rutina previamente establecida. Y en ocasiones el actor recurre al disfraz para no ser reconocido. Ha llegado a vestir largas barbas como la banda de rock texana ZZ Top, con quienes incluso ha compartido un escenario con su guitarra. Esta persona protagonizó Piratas del Caribe. Esta persona es John Christopher Depp II, quien es un actor que sufre de trastornos de ansiedad de dos tipos. El primero de estos tipos es trastorno de angustia, de ansiedad social, y la otra es fobia específica. La fobia específica es a las alturas, se dice que en una de las películas que él grabó se muestra la escena tal cual como él la vivió porque se sentía perseguido y sufrió un trastorno de ansiedad en el momento, por lo cual se tuvo que aplazar las grabaciones un mes mientras él recibía tratamiento para esto. Entonces, él es el personaje.